Hola estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Seguimos con el tema de trabajo y energía. Vamos a ver hoy el concepto de fuerza conservativa. Como siempre hacemos un repaso de los distintos casos, pero en este caso vamos a aplicar la definición de trabajo de una fuerza, concretamente el trabajo del peso de una masa. ¿Por qué el trabajo del peso? Porque vamos a demostrar, de acuerdo a estas explicaciones, y vamos a llegar a la definición de lo que es fuerza conservativa. Como el peso realiza trabajo en el eje vertical, o podemos decir que en los sistemas en donde hay cambio de altura, es que vamos a centrarnos en los 4 casos en donde hay cambio de altura, sea por un plano inclinado o por un movimiento en el eje vertical. Por eso no vamos a corresponder en este caso al movimiento horizontal, salvo en alguna parte de la explicación en donde casualmente hace falta ver que el peso en ese caso no realiza trabajo. En definitiva, todo sistema que tenga variación de altura es aplicable el concepto de fuerza conservativa como propiedad que tiene el peso de una masa. Bueno, sigamos. Seguimos. Energía mecánica, fuerza conservativa. Vamos a trabajar entonces, dijimos, con la fuerza, con el trabajo de la fuerza del peso de una masa. Vamos a tomar un caso que es el de plano inclinado, donde dijimos que debería existir variación de altura, y vamos a considerar una masa que está en un nivel inferior. Acá hemos dibujado todas las fuerzas con color suave para que no queden como manifiestas, ya que estamos preocupados por la fuerza solamente del peso. Nos vamos a ocupar solamente la fuerza del peso, en este caso la componente en el eje X del peso. Acá viene la alerta de nuevo para que este sistema pueda justificar la explicación y la llegada al concepto de fuerza conservativa. Debemos considerar que no tiene rozamiento. ¿Por qué aclaramos esto entonces? Porque en el dibujo la masa tiene indicado unas rueditas. Estas rueditas dan la idea, es para que ilustrativamente no estemos repitiendo las cosas, da idea de que no estamos considerando rozamiento. O sea, la masa se desliza de tal forma que podemos decir que no hay rozamiento. Esta masa parte desde un nivel inferior a un nivel superior, moviéndose por el plano inclinado y cubriendo un desplazamiento delta X. Delta X porque estamos hablando del eje X de movimiento. Fíjense, la componente en el eje X del peso se ha movido en contra del desplazamiento. Eso daría como resultado que si aplicamos la ecuación en el ascenso, el trabajo del peso va a ser la componente del peso por el desplazamiento por el coseno del ángulo 180 grados, que es el que forma la componente del peso con el desplazamiento vector rojo con el vector verde. De acuerdo con esto, como coseno de 180 es menos 1, el trabajo del peso cuando sube es negativo. Acá vamos a hacer una aclaración. Desde el punto de vista geométrico, delta X por el seno del ángulo, delta X vendría a ser la hipotenusa de este triángulo formado por el desplazamiento y la variación de altura, que le vamos a llamar delta Y o variación de altura en el eje Y. Entonces, la relación trigonométrica es que delta Y es el resultado de aplicar trigonométricamente delta X por el seno del ángulo alfa. O sea, delta Y es la proyección de delta X sobre la vertical del eje Y. En este caso,
si hacemos el reemplazo, nos va a quedar que el trabajo del peso, en definitiva, es igual al peso, con signo menos dijimos porque está en ascenso, por delta I. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que el trabajo del peso, sea por su componente en el eje X, o sea por su vertical, es igual. O sea que da lo mismo que lo subamos por el plano inclinado o que lo subamos por la vertical. Esto quiere decir que el trabajo realizado para que la masa vaya desde el nivel inferior al nivel superior puede ser hecho por el camino oblicuo con una distancia delta X mayor o por el camino vertical con una distancia de delta Y menor, pero en definitiva el trabajo es el mismo. Es un poco el concepto de fuerza conservativa que ya nos vamos acercando a él. Vamos a terminar la segunda parte como que la masa ahora desciende. Esto lo vamos a hacer ya un poco más rápido porque habría que invertir el sentido de los vectores, pero como ahora si baja el desplazamiento va en sentido contrario, el ángulo que forman es 0 grados. Esto da como resultado que el trabajo ahora es positivo de la componente del peso y como siempre, como vimos recién, en esta relación el trabajo de descenso va a ser igual directamente a mg delta I, o sea, da lo mismo entonces que esta masa caiga por la vertical que caiga por el plano inclinado. De esta manera tenemos dos resultados. En el ascenso, el trabajo del peso se podría haber hecho por el plano inclinado o por la vertical. Da lo mismo. Y en el descenso es exactamente igual, pero en bajada. Esto significa que el trabajo resultante de ida y vuelta, ¿qué le vamos a llamar en términos vulgares o simples? Que yo trato de poner así un término simple. Ida y vuelta significa que la masa salió de un nivel inferior, fue hasta arriba y volvió. O salió del nivel inferior acá en la vertical, fue hasta arriba o se la llevó hasta arriba, por decir así, no está acá marcada la fuerza que hace que esta masa suba, porque estamos hablando del trabajo del peso solamente. Y si vuelve al nivel original, el trabajo es el mismo. Pero ¿qué diferencia hay? Que tienen signo contrario. Por lo tanto, el trabajo resultante de ida y vuelta es igual a 0. Por una parte. O sea, si va y vuelve, el trabajo final es 0. Si esta masa sube y después baja, el trabajo final del peso es 0. Primera parte. Segundo, es independiente del camino. Puede ser que se haga por el plano inclinado o se haga por el eje vertical. Cualquiera de los dos caminos, el resultado es el mismo. Y solo depende de qué? De las posiciones inicial y final. O sea, depende de que partió de esta posición de abajo, o sea, en la posición inicial, llegó hasta arriba y volvió a la misma. Partió de esta misma posición, llegó hasta arriba y vuelve a la misma. O sea que el movimiento lo hizo por distintos caminos, pero entre dos referencias o puntos iguales con respecto a la altura desde el piso o desde un nivel de referencia horizontal. Esto tiene que ver con que el trabajo del peso tiene que ver con su movimiento con respecto al suelo, o sea, como apunta sobre a la Tierra, esa atracción gravitacional, de alguna manera es un poco el resultado de todo esto. Repetimos entonces, el trabajo resultante de ida y vuelta por cualquiera de los caminos es 0, solo depende de la posición inicial y final. Este sería el concepto de fuerza conservativa. Vamos a hacer ahora una aplicación de fuerza conservativa teniendo en cuenta el concepto visto recién y como siempre la alerta que todo esto funciona mientras el rozamiento no exista. Recuerden que estamos aplicando el trabajo de la fuerza del peso, o sea, dentro de
de la definición de trabajo de una fuerza. En este caso particular trabajamos con trabajo del peso. Vamos a hacer dos ejemplos ilustrativos para que tengan presente las variables que pueden presentarse en un caso y que en definitiva, como principio de conservación de la energía, respetando siempre esta condición de rozamiento cero, está presente. Vamos a suponer una pelota que se encuentra a nivel del suelo, llámese nivel inferior, y va a ascender hasta un nivel superior. En este caso el peso de la pelota ha subido siempre apuntando hacia abajo y el desplazamiento hacia arriba. Quiere decir que en el ascenso los vectores están opuestos, por lo tanto el signo del trabajo es negativo. Eso ya lo hemos visto, lo vamos a pasar un poco más rápido, pero siempre puntualizando la razón por la que tiene signo negativo. El trabajo del peso cuando se eleva la masa es negativo. En el segundo caso tenemos que la pelota cae. En este caso ahora el desplazamiento y el peso coinciden, por lo tanto el trabajo es positivo. Fíjense, con signo negativo, con signo positivo, la conclusión es que la suma del trabajo es igual a cero. O sea que estamos hablando que el peso, como fuerza conservativa, de ida y vuelta, el resultado final es cero. Vamos a hacer otro ejemplo, un ejemplo en donde tengamos algunos movimientos más variados. Vamos a tener un plano inclinado con un ángulo alfa, un camino horizontal, un plano inclinado, un valor un poco menor de inclinación con un ángulo beta. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a suponer la condición de ascenso de un portafolio. Vamos a imaginar una valija de una persona que la está llevando. No voy a determinar en este caso, no vamos a graficar las fuerzas que actúan porque solamente nos interesa el peso de esa valija. Se supone que hay alguien que la sostiene y que la lleva, pero el peso es nuestro problema. Acá estamos indicando que la valija en este momento se encuentra en este nivel. Una vez que asciende, se encuentra en un nivel superior y este vector será el vector desplazamiento que, aplicando la definición de trabajo, nos va a dar que el peso por ese desplazamiento, por ser el peso hacia abajo, el desplazamiento hacia arriba, el signo es negativo. O sea que la valija, en realidad, el peso de la valija realizó un trabajo negativo. Hubo que obligarla, como quien dice, a subir a través de una fuerza que se supone está existiendo, que es el brazo de la persona. Esto sucede en el ascenso. Fíjense que de alguna manera tiene que ver con el ascenso vertical de la pelota. Y acá es donde quiero aclarar, que es lo que decía recién, que estos dos ejemplos de alguna manera van a estar relacionados con el mismo concepto. Si la masa sube o baja. Lo demás es un problema aparte, que se mueva por un plano inclinado o no. Esa es un poco el corazón de esta explicación. Estamos hablando en ese caso que los caminos pueden ser distintos. Una característica de esta definición. Seguimos. Ahora vamos a pasar por una plataforma horizontal. En esta plataforma horizontal no hay variación de altura, por lo tanto el trabajo del peso en este caso va a ser cero. Eso ya también lo hemos visto, pero acá estamos graficándolo en forma puntual para hacer una representación bien acabada de estos detalles que hacen al concepto final. Pasada esa plataforma horizontal, comienza el descenso. Ahora la persona lleva la valija bajando por el plano inclinado con ángulo beta. Desde un nivel superior a un nivel inferior, estos niveles son los mismos que teníamos acá, pero ahora es en descenso. Y fíjense que el desplazamiento es hacia abajo, por lo tanto el trabajo del peso es positivo.
Bueno, la conclusión ¿cuál es? Si tengo un trabajo negativo de ascenso y después un trabajo positivo de descenso, la sumatoria o el trabajo neto de los dos caminos va a ser igual a 0. Rescatamos entonces que salimos de un nivel, llegamos arriba, volvemos al mismo nivel, o sea que depende del punto de partida, altura con respecto al suelo y al suelo de referencia, y llegada al mismo punto con respecto a la misma altura de referencia. En definitiva, volvemos a la definición: el trabajo resultante de ida y vuelta es igual a 0. Es independiente del camino recorrido, esto lo está mostrando, y solo depende de las posiciones inicial y final, siempre recordando, voy a insistir en esta situación, que no hay rozamiento, porque si hay rozamiento habría un trabajo adicional de otras fuerzas, tema que se verá más adelante. Bueno, esto es el concepto de fuerza conservativa. El peso representativo para nuestro sistema gravitacional es puntualmente, para este caso de física 1, un eje de referencia para esta definición de fuerza conservativa. Para terminar, la fuerza conservativa es aquella cuyo trabajo resultante en un ciclo de ida y vuelta es igual a 0, por cualquier camino que lo recorra, y solo va a depender de la posición inicial y final. Hacemos una aclaración en esto, insistiendo en jugar un poco con las variables. En este caso, el trabajo depende de la posición inicial y final, o sea que existe. Pero en este también depende de la posición inicial y final, tomando como referencia independiente. Pero entre este punto y este punto, o sea, el punto inicial de del plano inclinado alfa y el punto final del plano inclinado beta, el resultado es que vuelve al mismo punto de partida respecto a la altura del suelo. Esa es la esencia, igual que acá. Esta pelota sale del suelo, llega hasta una altura. Ahí hay un trabajo, pero después vuelve al punto final, al punto inicial, digamos el final del segundo recorrido, pero es inicial del principio, y el resultado es que los dos trabajos sumados dan 0. Bueno, tienen varias lecturas en el texto que son ilustrativas también, pero en este resumen he tratado de explicar conceptualmente esta definición que por ahí podría tener alguna confusión. Yo se los he tratado de llevar a un léxico, una terminología más amena, o sea, más quizá vulgar, pero pienso que de esta forma se va a entender mejor. Bueno, que nos veremos entonces en la próxima, que tengan buen día.